las leyes que tienen que ver con la celebración de fiestas a ídolos, entonces usted imposible que sea hijo de Yahweh, imposible. Es un hijo del sistema mundial, es un hijo de los panteones del mundo. En los panteones pues están, la expresión de esos panteones son los seres extraños o ídolos que gobiernan allí. Un panteón es un lugar de muerte. Entonces, definitivamente que la persona se convierte en ¿qué? Cuando obedece esas leyes de la tierra, esas leyes de los hombres, o esas leyes religiosas, para no ser mal interpretado. Entonces se convierte en un hijo del sistema mundial, un sistema bestial, y por ende pues usted ya logró captar de que se convierte en un hijo del sistema. Si es del sistema bestial, entonces el sistema bestial al final queda establecido sobre una sola bestia, ¿verdad? Sobre una sola bestia, porque a Daniel se le mostraron unas bestias que peleaban en el gran mar. Ese mar representa a las naciones. Vamos a verlo en el capítulo 7 del Naví Daniel. Daniel Perec 7 dice: en el primer año de Belsasar, rey de los Casdim, Daniel tuvo un sueño y visiones en su cabeza sobre su cama, y él escribió el sueño. Tuve una visión en la noche, y aquí que yo vi allí delante de mí los 4 vientos de los Shamayim irrumpiendo en el mar, y 4 inmensas bestias saliendo del mar, cada uno diferente de los otros. La primera era como una leona, pero tenía alas de águila. Mientras miraba, sus alas fueron arrancadas y fue levantada de la tierra y fue hecha, o se paró pues sobre sus 2 pies como un hombre, y un corazón humano le fue dado. El Pasuk 5 dice: entonces había otra bestia, una segunda como un oso. Se levantaba de un lado y tenía 3 costillas en su boca entre sus dientes. Le fue dicho: levántate y devora mucha carne. Después de esto, miré, y allí había otra bestia salvaje como un leopardo, con 4 alas de ave en sus costados. El animal también tenía 4 cabezas y le fue dado poder para dominar. Después de esto, yo miré en las visiones de la noche, y ahí delante de mí había una 4ª bestia espantosa, horrible, extremadamente fuerte, y sus dientes eran masivos, de hierro. Devoraba, desmenuzaba, y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. Era del todo diferente a todas las otras bestias que habían pasado antes que ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo estaba considerando los cuernos, otro cuerno saltó de entre ellos, un cuerno pequeño, y delante de él 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. En este cuerno había ojos como ojos humanos y una boca que hablaba arrogantemente. Entonces, aquí usted ve cómo nuestro Elohim Yahweh le muestra a Daniel el sistema mundial, los imperios que habrían de gobernar. En ese momento él estamos hablando del capítulo 7, ya estaba el imperio medo-persa dominando el mundo conocido. Ya Daniel había estado en el imperio babilónico que había caído, ahora estaba el imperio medo-persa.
Y luego, pues obviamente se le anticipa que viene otro imperio más, y es el imperio griego, y posteriormente el imperio romano. Estos imperios tienen la figura o el símbolo de una bestia cada uno. La leona, Babilonia; el oso, Medo-Persia; el leopardo, Grecia; y luego el híbrido, que tiene cabeza de león, tiene patas de oso y tiene cuerpo de leopardo. Ese es el imperio romano. Entonces, significa que el sistema mundial está establecido sobre bestias, ¿verdad? Y esas bestias tienen que ver con el pensamiento que en el sistema mundial se ha establecido. Tiene que ver con el pensamiento. Acuérdese esto. Pero llama la atención que después aparece un cuerno pequeño y también tiene un ojo, tiene ojos y una boca que habla grandes cosas. Aquí está hablando de otro poder mundial, y ese otro poder mundial es identificado naturalmente como el del antimachía. Pero la pregunta es, ¿cuál es ese poder mundial? ¿A dónde está ese cuerno pequeño que aparece en ese Pasuk 8 del capítulo 7 del Naví Daniel? Es obvio, y aunque Cachemira tiene alguna connotación entre los chinos, y se la pelean con la India, pero nunca va a tener la misma connotación que tiene Roma en Europa, ¿verdad? Un país de 55 kilómetros cuadrados, eso es el Vaticano. Entonces, este es el cuerno pequeño que tiene ojos y que habla grandes cosas. ¿De dónde surge? Surge del mismo sistema o del mismo poder mundial, de los poderes mundiales. Ahora, ¿quién es ese espíritu? Porque es un espíritu. ¿Quién es el espíritu que guía a los poderes mundiales? Es obviamente el cuerno pequeño. En este caso es la Roma o el Vaticano, que está dentro de la misma Roma. Entonces, está hablando de un espíritu que guía al imperio mundial, que guía a los imperios mundiales. En este caso, pues ya los tres imperios anteriores, como Babilonia, Medo-Persia y Grecia, ya quedaron atrás, y entonces se queda un solo. Vamos a volver a leer el capítulo 7 de Daniel, y vamos a leer el Pasuk 7. Dice después de esto: yo miré en las visiones de la noche, y ahí delante de mí había una cuarta bestia, espantosa, horrible, extremadamente fuerte, y sus dientes eran masivos de hierro. Devoraba, desmenuzaba, y los sobrantes lo pisoteaba con sus patas. Era del todo diferente a todas las otras bestias que habían pasado antes que ella, y tenía 10 cuernos. Así que entonces esta es la cuarta bestia, que es Roma. Pero
Está hablando de la ferocidad porque, claro, es un híbrido. Y los híbridos, la Torá prohíbe hacer esas combinaciones entre especies de animales, pero aquí tenemos una combinación de león con oso y con leopardo, que produce un híbrido que es brutal, ¿verdad? Entonces, dice, mientras yo estaba considerando los cuernos, o sea que estaba viéndole los 10 cuernos a la bestia, a este híbrido, y esos 10 cuernos representan a todo el mundo, es decir, que este híbrido o esta cuarta bestia va a alcanzar a todo el planeta. Te dije, mientras yo estaba considerando los cuernos, otro cuerno saltó de entre ellos. Ahí está hablando de otro poder más que salta de entre esos 10 cuernos. ¿Y quiénes son esos 10 cuernos? Es la misma bestia feroz, pero de esos 10 cuernos surge otro. Y a la pregunta es, ¿dónde está ese cuerno hoy? Ese cuerno está allí entre los 10 cuernos. Está allí en Italia. Ese es el otro cuerno. Otro cuerno saltó. Déjemelo ahí, por favor, que quiero ver, que le mire el auditorio. Dice, otro cuerno saltó de entre ellos, de los 10 cuernos que son parte de la bestia, que es el híbrido, que representa a Roma. Entonces, otro cuerno no saltó de entre ellos, un cuerno pequeño, 55 kilómetros cuadrados, y delante de él 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. En este cuerno había ojos como ojos humanos y una boca que hablaba arrogantemente. Entonces, aquí está hablando de un personaje que representa a ese poder que en relación a los otros poderes se mira pequeño, un cuerno pequeño, pero es el que tiene la voz, es el que habla, ¿verdad? Tiene elocuencia para hablar. Entonces, dice que había ojos como ojos humanos y una boca que hablaba arrogantemente. Está hablando de alguien que habla sin temor de Yahweh. Entonces, ahora veamos el capítulo 13 de Revelaciones. Dice, entonces yo me paré a la orilla del mar y vi una bestia salir del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas. Es la misma bestia que está viendo Daniel, que es un híbrido. Y a la vez salir del mar, el mar representa a las naciones, esa bestia surge de las naciones y tiene 10 cuernos, son 10 poderes y 7 cabezas. Las cabezas representan el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento, y el número 7 se conoce como que representa la totalidad. Tiene la totalidad del conocimiento. ¿Pero cuál conocimiento? El conocimiento del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Ese es el conocimiento que posee, con 10 cuernos y 7 cabezas. Los cuernos del poder y las cabezas expresan el conocimiento. En sus cuernos había 10 coronas. Las coronas pues son los logros alcanzados. Coronas reales, dice, estamos hablando de reyes, y sobre sus cabezas nombres blasfemos. Entonces está hablando de lo que en las 7 cabezas lleva, ¿verdad? Esas cabezas que representan el conocimiento, entonces ahí van los nombres blasfemos. Ahora, ¿por qué blasfemos? ¿Cuándo alguien es blasfemo? Porque habla en contra o lo opuesto a quien nos creó, a Yahweh.
Entonces, este sistema mundial ha enseñado a través de los siglos todo lo opuesto a Yahweh. Ha enseñado nombres blasfemos, ha enseñado a la gente a adorar ídolos. ¿Ve? Entonces, es todo lo opuesto. Ahora leemos el Pasuk 2. La bestia que viera como un leopardo. ¿A quién representa el leopardo? En el capítulo 7 del libro del Naví Daniel representa a Grecia. La bestia que viera como un leopardo. Esto habla de la filosofía. Pero con patas como las de un oso. Esto representa a Medo-Persia. Entonces, los medos y los persos eran dos etnias que fueron unidas por Ciro. Ciro era de madre de la etnia Med y el padre de la etnia persa. Entonces, como él pertenecía a las dos etnias, pudo unir a esas dos etnias y formó lo que se conoció en la antigüedad como el imperio medo-persa. Así que entonces la bestia era como un leopardo, pero con patas como las de un oso, ¿verdad? Con patas como las de un oso, o sea que el imperio medo-persa, que representa al oso, ¿verdad? Imagínese usted como que un leopardo es un animal rápido, es decir, corre, pero ya viéndolo con patas de oso, se vuelve lento, porque las patas son bien grandes y gruesas las de un oso, aunque el cuerpo sea de leopardo, el leopardo es muy rápido, pero en este caso se vuelve lento. Es así que lo que agarra con sus patas lo destruye. Su boca como de león. Entonces el león representa a Babilonia, y obviamente por eso es que dice que este cuerno hablaba arrogantemente. ¿Por qué? Porque era muy elocuente. El león es el rey de la selva, así que entonces esta bestia dice que tenía boca como de león. Entonces al hablar, hablaba arrogantemente. ¿Quién? El cuerno que sale de entre los 10 cuernos que trae esta cuarta bestia. El cuerno pequeño. Tiene al hombre que habla, que sabe hablar, que convence a la gente, que convence a las multitudes. A ella, a esta bestia, el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vea usted a la cuarta bestia, al imperio romano, el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Entonces, ¿a dónde está el trono de la bestia? La gente sigue quebrando la cabeza. ¿Y quién es la bestia? ¿Y dónde está el trono de la bestia? Bueno, en una de las cartas, en el libro de Yilyaná o libro de Revelaciones, se nos habla del trono de Satán que estaba en Pérgamo. Vamos a verlo en el capítulo 2 y después volvemos acá. El capítulo 2 del libro de Yilyaná o Revelaciones. Vamos a verlo del Pasuk 13 en adelante. Ahí está, el 12 dice: escribe al Malak de la asamblea masiánica de Pérgamo. He aquí el mensaje del que tiene la espada aguda de 2 filos. He aquí el mensaje del que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo sé dónde estás viviendo, ahí es donde está el trono de Hasatán.
aún retienes mi nombre, no has negado la confianza en mí, ni aun cuando mi confiado siervo Antipas fue muerto en tu pueblo, ahí donde vive Hasatán. Entonces significa que Pérgamo, que era una ciudad del Asia Menor, era el lugar donde estaba el trono de Satán. Ahora, ¿qué dice la historia con relación a esto? Bueno, Pérgamo es como lo que hoy llamamos, en este tiempo se le llaman ducados, ¿verdad? Donde hay un duque, ¿verdad? Donde se le da una cantidad de territorio, donde todo pues los impuestos y todo lo demás, es como un pequeño estado. Todo eso es del duque, él es el que administra, es el que maneja. Pues entonces así también, algo parecido era lo que sucedía con Pérgamo. Había un personaje ahí que era como quien dice el dueño de Pérgamo, y cuando Babilonia fue derrotada por los medo-persas, la noche en que Belsasar usó los vasos del Beit Hamikdash en la borrachera que tenía con sus príncipes, y apareció la mano en la pared escribiendo Menem, Mene, Tekel, Pérez, Uparsin. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Tu reino ha sido quitado y dado a los medos y a los persas. Entonces, esa noche, una buena cantidad de los sacerdotes babilónicos lograron escapar trayéndose una gran cantidad de lo que ellos llamaban los misterios de Babilonia. Obviamente que todo eso tenía que ver con la brujería, ¿verdad? Porque ellos eran brujos, definitivamente eran magos, astrólogos, y etcétera. Entonces ellos llegaron a Pérgamo. Así que ahí establecieron su lugar para vivienda, y obviamente el hombre que era el que fungía como dueño de Pérgamo, el que tenía Pérgamo como si fuera su labranza, entonces tomó todos esos disques secretos y los tenía como parte de su riqueza. Pero llegó un momento en que él iba a morir, y entonces donó no solamente los misterios que tenía, sino que Pérgamo y todos lo que habían traído los sacerdotes babilónicos lo donó a lo que hoy conocemos como el Vaticano, y fueron llevados de Pérgamo a Italia. ¿Por qué razón? Porque la leyenda habla de que Nimrod, huyendo de sus enemigos, llegó a Italia, al monte que le llaman Nemrod. Así que es así como nos encontramos con que el cuerno pequeño, que tiene esos dos ojos, que habla arrogantemente y que surge de los 10 cuernos que salen del híbrido, que tiene cabeza de león, que tiene patas de oso y que tiene cuerpo de leopardo,
ese cuerno pequeño es Roma. Es el espíritu que se convierte en el motor del Imperio Romano. ¿Cómo se llama ese espíritu? Ese espíritu se llama Jesús el Cristo. Vuelvo a repetirlo. ¿Cómo se llama el espíritu que es el motor del Imperio Romano? Que ha ido por las naciones porque tiene 10 cuernos. Y los cuernos no solo tienen que ver con 10 reyes, tienen que ver con el mundo entero. El número 10 representa al mundo. Entonces, ese cuerno es el espíritu que es el mismo espíritu que en Babel gobernaba. Allá se llamaba Nimrod. Y luego también se le denominó Ashur, era el mismo Nimrod. Y de acuerdo a la leyenda babilónica, era el que le daba el triunfo, el que guiaba a los ejércitos babilónicos a las batallas y le daba el triunfo. Entonces ahora ese espíritu, lo único que hubo, y fue que se cambió de ropa. Y la leyenda dice que Nimrod llegó a un monte en Italia y se llama el monte Nemrod, así lo llaman. Y ese espíritu entonces acá se disfraza y aparece con el nombre de Iehosus, originalmente Iehosus Cristo. Después, con el paso del tiempo, pues aparece, en el latín aparece como Jesús Cristo, y luego cuando la J viene al castellano aparece como Jesús el Cristo. Ese es el espíritu que nos dice Daniel, que es un cuerno pequeño y que habla grandes cosas, habla arrogantemente. Es el espíritu del antimashiach que se llama Jesús el Cristo. Ese es el antimashiach. Jesús el Cristo, así de fácil, sencillito para entenderlo. ¿Por qué habla arrogantemente? Porque se opone a las leyes de los Shammai. Él se encarga de mover el sistema mundial a través de las leyes religiosas, y ahí es donde ha metido ídolos por todos lados. Que el día, pasó la llamada, ¿cómo se llama? Navidad, que se la celebran a él obviamente. Luego viene ya que el día del amor, que es el ídolo Valentín. Y luego viene que el día del padre, que tiene que ver con otro ídolo. Y luego viene que el día de la madre, que tiene que ver con otro ídolo, que es mujer, que es Rea o Fátima. Y luego vienen las demás, que todos tienen que ver con ídolos. Y eso es el espíritu mismo de la bestia que estableció las leyes de las naciones, y las naciones se rigen por ellas. Eso significa, o lo aclara Yohanan de manera contundente en la primera carta de Yohanan, Perec 5, Pasuk 19. Vea lo que dice. Primera carta, Yohanan, Perec 5, Pasuk 19. Sabemos que somos de Yahweh. ¿Quién? Yohanan, porque Yohanan es un Yahudi. Así que él dice, sabemos que somos de Yahweh. Pero dice, y que el mundo entero está en las manos del maligno. ¿Cómo es que el mundo entero está en manos del maligno? De la manera como lo explica. Se lo ha explicado ahora. Le han puesto una cantidad de días en donde está celebrándoles a los ídolos. Y cada persona que celebra un ídolo, pues entonces está bajo el poder del maligno. Eso es estar en oscuridad.
Vamos a ver otro pasuk para poderle ayudar a que usted despierte. Mire ese pasuk 21 del capítulo 5 de Yohanan. Hijitos, guárdense a sí mismos de los falsos seres, porque dioses se define como seres extraños. La palabra dioses significa ídolos. Dios es ídolo y dioses son ídolos. En hebreo la palabra es Elilim, no es Elohim. Lo que pasa es que hoy han hecho un solo relajo y entonces hay algunos que lo están traduciendo y dicen, le escriben a la par, ¿cómo se llama? Elohim. No, la palabra no es Elohim para ídolos, es Elilim. Elilim, esa es la palabra para ídolos. Si lo leemos en el capítulo 26 del libro de Vayikra, en una traducción que lo interpreta perfectamente el que hizo la traducción, ahí le escribe al lado Elilim, pero leamos ahí, dice, hijitos, guárdense a sí mismos de los ídolos, pues. Guárdense de Valentín, guárdense de Rea, guárdense de Fátima, guárdense de, qué sé yo, cualquier otra cantidad de otros que hay ahí. Yo ya no paso pendiente de un montón de ídolos, que cargas de ídolos que le han metido a la gente, pero guárdense de Jesús el Cristo, que es un ídolo también. Guárdense de Jehová, ¿verdad? Que es otro ídolo también. Guárdense de Dios, ¿verdad? Que es el ídolo máximo de los griegos. Guárdense de Júpiter. Guárdense de Nimrod. Entonces, el pasuk 20 dice, y sabemos que el Hijo de Yahweh ha venido y nos ha dado discernimiento. Hay que utilizar el discernimiento para poder entender esto. Y dice, nos ha dado discernimiento para que podamos conocer quién es verdadero. Además estamos unidos con el único que es verdadero, unidos con su Hijo Yahshua, Hamashiach, unidos con su Hijo Yahweh salva, eso significa Yahshua, Yahweh salva, unidos con Yahshua el Mashiach, unidos con Yahshua, con Yahweh salva el Mashiach, el ungido de Yahweh. Él es el verdadero Yahweh y la vida por siempre. Y luego termina diciendo, guárdense a sí mismos de los ídolos, guárdense del cuerno pequeño. El cuerno pequeño habla arrogantemente. Cuando el cuerno pequeño le dice a la gente de que Él es el Mashiach, entonces está diciendo una mentira, está diciendo una falsedad. Cuando el cuerno pequeño le dice a la gente que la Torah ya no es para hoy, le está diciendo una mentira, le está diciendo una falsedad. Cuando el cuerno pequeño le dice a la gente de que el día de reposo es el primer día de la semana, que se conoce hoy como domingo, le está engañando, le está diciendo una mentira. Y cada vez que dice una mentira, pues está en oposición a Yahweh, porque Él ha establecido, el cuerno pequeño ha establecido un sistema en el mundo, un sistema de mentiras opuesto a Yahweh, de espaldas al Gan Edén, basado en lo que el árbol de la ciencia y el mal le ha enseñado. Pero Yahweh en sus leyes, en su Tanakh, en su Brit Hadashah, estableció las leyes, valga la redundancia, los principios, los estatutos, los decretos, las ordenanzas, los preceptos que vinieron de los Shamaim, que no tienen nada que ver con lo que el cuerno pequeño le está diciendo a la gente. Vuelvo a repetirlo. El cuerno pequeño que tiene ojos y habla arrogantemente es Jesús el Cristo. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer usted? Venir a Yahweh y su Torah para poder escapar de las garras del cuerno pequeño, porque el cuerno pequeño es arrogante. ¿Por qué es arrogante? Porque está peleando con Yahweh. Veamos lo que dice
Vaikra Perek 23.